Exactamente, pero la bienvenida al primer candidato de la noche. Está por allí Nancy Abelín, Cruzada Renovadora, lista Blanca Unidad. Le damos la bienvenida a Nancy. ¿Cómo le va, Nancy? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Bienvenida, Nancy. Hola. Y Nancy nos va a recordar además quiénes están en la lista acompañándola a ella. Bueno, nosotros tenemos un frente, Cruzada Renovadora, somos 7. Cruzada Renovadora, el GEN, Socialismo Auténtico, Proyecto Sur, Libres del Sur y Unidad Popular. Los candidatos, bueno, encabezó la lista. En segundo lugar, el doctor Marcelo Arancibia, y en tercer lugar, el ingeniero Alejandro Vilanova. ¿A qué agrupaciones pertenecen nosotros los candidatos? El doctor Marcelo Arancibia, que en segundo lugar es el GEN, y del socialismo, el candidato de término, el de Vilanova. ¿Hace cuánto que no rinde examen? 32 años. No, haga de cuenta que está rindiendo nuevamente. Vamos a ver. Gírela usted a ver si gira Nancy, saca orilla. A revolver un poquito. Ahora sí. A ver en qué orden va a contestar. El 2. Nancy, el 2. No, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente en Adriana Invita con estos 5 candidatos que se van a presentar en las próximas PASO el 11 de agosto. Y Nancy Abelín se quedó compungida porque ella no mencionó a los suplentes como sí le hicieron el resto de los candidatos, y entonces vamos a ser equitativos y menciónelos, Nancy. El primer suplente es Osvaldo Argüello, de Proyecto Sur. El segundo suplente es un trabajador que es Ángel Vargas, que digamos representa a la Unidad Popular, y en tercer lugar la doctora Sonia Ciencio, de Cruzada Renovadora. Listo, entonces con eso ya cumplimos por respuestas. Bienvenida entonces, y la pregunta es para la candidata de la Cruzada Renovadora, Nancy Abelín. ¿De parte de quién? De Emilce, que ella representa el Frente Joven. Bueno, buenas noches. Quería preguntarle de un tema muy importante porque de él depende el futuro de nuestra patria, y es el tema de la educación. ¿Cuál es su opinión acerca del sistema educativo actual, de la nueva ley de educación que hay, y si usted fuera legisladora, si propondría alguna modificación, cuál sería y por qué? Bueno. En 2 minutos todo eso. Bueno, vamos a intentar, dice Nancy. Bueno, mire, la Ley Federal de Educación fue lo que provocó una catástrofe educativa en la Argentina. Mayor deserción, repitencia, analfabetismo, etcétera, etcétera. 24 sistemas educativos en la Argentina. Se modificó esa ley y apareció esta nueva Ley Nacional de Educación. Fuimos autores en su momento pidiendo la derogación de la anterior ley, pero convocando un congreso educativo abierto, pluralista, con todos los sectores, que creo que no se dio, porque la ley que ha salido, que está vigente ahora, no fue fruto de un congreso educativo nacional, como fue el famoso congreso cuando salió la 1420, en fin. En definitiva, creo que fruto justamente de eso, que fue orientada del Poder Ejecutivo y no tuvo la amplia participación, hoy vemos que sigue teniendo graves falencias. Se ha cambiado el nombre y la estructura, pero sigue siendo prácticamente lo mismo que el anterior. Y hay un detalle que muestra cómo no se trabaja en un sistema educativo integral como política de Estado, y preservando, buscando tener un proyecto nacional que defienda la educación pública y gratuita como defendemos. Historia, el Consejo Federal de Educación, que es el que define las políticas, cosa que no debería ser, lo debería definir el Congreso. Esa es una propuesta. El Congreso tiene que reasumir sus facultades, y no puede ser que el Consejo Federal de Educación, por ejemplo, disponga que historia no va a ser obligatoria ni en 4 ni en 5º año. ¿Qué joven va a querer optativamente elegir historia cuando historia realmente, si se hace amar lo que significa nuestra historia real, como un proyecto nacional, como un proyecto realmente integral de la Argentina? Bueno, eso es una grave consecuencia de haber las provincias relegado sus potestades y el Congreso no haber asumido la suya. Es una propuesta concreta, que el Congreso vuelva a trabajar en el tema educativo y no que esté olvidado de la agenda como pasa hoy. La renovadora de la lista Blanca Unidad, adelante. Bueno, es por eso que está Federico, va a preguntar. Federico Sana representa a la Cruzada Renovadora. Bueno, teniendo en cuenta que... Me tocó justo. Sí, me tocó justo. Aquí sacamos las bolillas. Sí. Claro. Teniendo en cuenta que durante los años 90 se privatizaron los fondos de los jubilados en manos de las AFJP, y que este gobierno, es decir, el oficialismo, se jacta de haberlas recuperado en manos del ANSES, pero que actualmente la mayoría de nuestros jubilados se encuentran bajo la línea de la pobreza,
si considera usted que es factible reimplantar el 82% móvil y que no sería eso la quiebra del Estado como lo había manifestado la presidenta. Mire, no solo que es factible establecer por ley del Congreso el 82% móvil, sino que es urgente. Es una reparación de justicia, de equidad, que los jubilados recuperen, por ejemplo, los transferidos de San Juan y el resto de las provincias transferidas, pero en general, todos los jubilados del país deben tener el 82% móvil. Tiene que haber una proporcionalidad entre el aporte que hizo como activo y el haber que tiene como pasivo. Y es una vergüenza que el Congreso, después de haber votado el 82, lo vetó la presidenta, no haya insistido en una ley cuando los fondos del ANSES cuando los fondos del ANSES son usados casi el 40% para cualquier fin extraño a los jubilados. Préstamos, compra de computadoras, que no está mal, pero que no lo hagan con los fondos del ANSES. Es decir, lo están utilizando para otro fin que en definitiva es hacer política discrecional y arbitraria por parte del Poder Ejecutivo Nacional. No puede ser que los jubilados, a pesar de los innumerables aumentos, cobren 1.800 pesos. El 80% de los jubilados cobra 1.800 pesos, es decir, no cubre ni la mitad de la canasta básica de alimentos. Esa es donde está la línea de la pobreza, a pesar de que este gobierno habla de tanto crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento si tenemos la mayoría de los jubilados que si comen no pueden medicarse, si compran un medicamento no pueden comer? Es decir, hay una situación muy grave y el Congreso no puede estar ausente, no le quepa duda, que así como lo presenté ese proyecto cuando fui senadora en el año 2005-2004, lo voy a replantear porque lo hemos defendido siempre. Nos opusimos a la transferencia de la caja de jubilaciones. Dijimos que era la sepultura del 82% móvil y es lo que ha pasado. Entonces, la ley Cavallo, que todavía sigue vigente, que impide esa proporcionalidad, hay que derogarla. Bueno, muchísimo. ¿Conforme con la respuesta del representante de la Cruzada? Sí, muy conforme, la verdad. Lo que uno esperaba. Muchas gracias. Está Nancy Abelín, Cruzada Renovadora, y quien pregunta es... Iván. Siempre recordemos de dónde, ¿no? Sí, bueno, por favor. De la Juventud del Partido del Trabajo y del Pueblo. Gracias. Y mi pregunta es la siguiente. Los jóvenes de zonas alejadas, de zonas rurales, por lo general después de que terminan su educación, en el caso de que puedan asistir a un establecimiento educativo en su cercanía, abandonan los lugares donde nacieron por falta de trabajo. ¿Cuáles serían sus proyectos, digamos, para solucionar esta situación? Bueno, las políticas en realidad que hacen al trabajo dependen fundamentalmente del Poder Ejecutivo, ya sea nacionales o provinciales. No nos equivoquemos, las competencias que tenemos todos los candidatos que estamos acá a legisladores. Pero sí se pueden hacer cosas del Congreso de la Nación. Se pueden hacer a través de incentivos que se tienen que dar a las pymes. Hoy el sector de los pequeños y medianos productores, empresarios, que son generalmente emprendimientos de familia, ¿no? Familiares que son las verdaderas y genuinas generadoras de trabajo, los pequeños y medianos. Ellos dan trabajo, empleo genuino, estable, invierten en el país, pero están ahora agobiados de impuestos. Por eso hace falta que el Congreso de la Nación plantee una verdadera reforma tributaria y no como lo que hoy tenemos, que cada vez el peso tributario es mayor, los que más tienen son los que menos pagan, las grandes corporaciones con las que se pelea de mentirita la presidenta no pagan, están exceptuadas, y el pueblo paga ganancias, paga todos los impuestos que sabemos. Concretamente, para que haya trabajo, empleo, tiene que haber apoyo a las pymes, tiene que haber un proyecto nacional de desarrollo, de industrialización. Nosotros estamos convencidos, desde Cruzada Renovadora y la gente que nos acompaña, el resto de los partidos, hay que crear o lograr la industrialización de la materia prima en el lugar de origen. Esto es, para que nos entendamos, al lado de la chacra, la industria. Acá en San Juan, al lado de la plantación de cebolla, la industria que le da valor agregado, le da empleo a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque hay un sector de 50 años que también hoy están excluidos del mercado laboral. Todo esto requiere que el gobierno, Estado, llámese Poder Legislativo y Ejecutivo, contemplen dónde están las verdaderas fuentes de generación de trabajo que hoy lamentablemente no se ven en la Argentina. 2 minutos. Muchas gracias. Bueno, Nancy, sí. Teniendo en cuenta que la pobreza cada vez, la pobreza estructural en nuestro país es cada vez más profunda y que lamentablemente los sectores sociales que terminan cayendo en la pobreza terminan sumergiéndose en
el alcoholismo, el juego y algunos otros vicios también, porque no le encuentran salida a su situación particular. Y en Argentina, principalmente también en San Juan, han estado creciendo mucho las salas de juegos de azar, que yo tengo entendido o pienso que contribuyen y mucho a que la gente tienda a liquidar su salario o el dinero que tienen destinado al pago de servicios en los juegos. ¿Qué en concreto es? En caso de usted acceder a una banca en el Congreso de la Nación, ¿cómo tiene o si tiene algún proyecto destinado a regular el juego o qué piensa respecto del crecimiento de las salas de juego en todo el país? Bueno, mire, después de todos los actos de corrupción que se están denunciando y que son de escándalo público en la Argentina, donde también nos enteramos que hay gente involucrada, lo que significan los casinos, las salas de juego, cuando nos enteramos también que los subsidios que ha dado este gobierno, que yo considero en lo personal que ha arriado las banderas verdaderas de la justicia social del verdadero peronismo, ¿no? Porque está privilegiando a los grandes grupos económicos, y los subsidios es un ejemplo. Nos enteramos ahora también que han dado subsidios que son mucho más grandes que los subsidios que han dado para, por ejemplo, la asignación universal por hijo, se lo han dado justamente a los sectores de casino. Fíjese usted, además de haberle dado a empresas privadas para el tema de ferrocarril y demás, que sabemos que se lo han llevado a su bolsillo y no ha servido para darle bienestar a los usuarios de los servicios ferroviarios. Los accidentes estos últimos lo han demostrado. Entonces yo creo que todo esto sí hace falta una regulación y no me quisiera, regulación por supuesto, pero además en lo que usted plantea de la juventud, que es una de las grandes preocupaciones, creo que lo que hay que apuntalar fundamentalmente es el sistema educativo, que hoy excluye la mitad de los jóvenes en la secundaria, que es la edad crítica, no la terminan la secundaria. Hay que tratar de lograr esa inserción de la juventud, porque la educación es donde está el futuro del país. No hay otro camino más que la educación y de mejor calidad, no lo que hoy tenemos. Muchas gracias, le decimos a Nancy.